En un rincón del vibrante Madrid de 1947, donde los ecos de la historia aún resonaban en las calles, nació una niña llamada Lola Canales, destinada a convertirse en una voz valiente en tiempos de silencio. Creció en el barrio del Puente de Toledo, un lugar que moldearía su carácter indomable y su espíritu rebelde. Desde pequeña, su curiosidad la llevó a explorar el mundo que la rodeaba, convirtiéndose en una estudiante activa en la Universidad Complutense, donde su pasión por la justicia social la impulsó a involucrarse en la lucha política de su época. A los 21 años, una manifestación cambiaría el rumbo de su vida. La valentía de Lola la llevó a las calles, donde se unió a sus compañeros en una protesta que resonaría en los anales de la historia. Sin embargo, esa valentía tuvo un precio. Horas después de la manifestación del 3 de diciembre de 1968, fue detenida en su hogar y llevada a un oscuro destino en la Dirección General de Seguridad. Su condena por rebelión militar en 1969 la convirtió en un símbolo de resistencia, defendida por el valiente abogado Jaime Cortezo en un consejo de guerra que pretendía silenciarla. El eco de sus gritos de libertad resonó en las paredes de la cárcel de Ventas, donde las sombras de la represión intentaron apagar su luz. Pero Lola no se dejó vencer. En 2007, decidió abrir su corazón al mundo, publicando Alias Lola, un relato desgarrador de su experiencia carcelaria y las vidas de las últimas presas que compartieron su destino. Su historia no solo es un testimonio de sufrimiento, sino también de la resiliencia de una mujer que se negó a ser una víctima. Tras su liberación, el exilio la llevó a París, donde la vida le ofreció un nuevo lienzo. Trabajando como doncella en una casa señorial, Lola no solo limpiaba, sino que también absorbía cultura, asistiendo a clases de etnología en la Sorbona y cruzándose con figuras icónicas del arte y la política. Allí, en la Ciudad de la Luz, su vida se entrelazó con la de grandes como María Casares y Yves Montand, mientras su espíritu seguía buscando la libertad que tanto anhelaba. En el vibrante pulso de París, donde el arte y la resistencia se entrelazaban en cada rincón, Lola Canales encontró un nuevo hogar, un refugio que le ofrecía la posibilidad de reinventarse. Mientras las luces de la ciudad danzaban en el horizonte, su corazón seguía latiendo por la libertad que había perdido, pero su mente se llenaba de nuevas ideas y sueños. La joven que había sido encarcelada por su valentía ahora se sumergía en un mundo donde la cultura y la política se cruzaban en un abrazo eterno. Asistiendo a clases de etnología en la Sorbona, se convirtió en una observadora perspicaz de la vida que la rodeaba. Las enseñanzas de Levi Strauss resonaban en su interior, alimentando su espíritu inquieto y su deseo de entender las complejidades de la sociedad. En las mesas de café, entre conversaciones apasionadas, conoció a figuras emblemáticas que habían dejado su huella en la historia, como María Casares y Yves Montand, quienes, como ella, habían desafiado las sombras del pasado. En este nuevo capítulo, el arte se convirtió en su aliado. A través del espectáculo Castañuela 70, Lola encontró una forma de expresar su lucha y su dolor. La escena vibrante del teatro le ofreció un escenario para compartir su historia, transformando su sufrimiento en una poderosa declaración de resistencia. A medida que las luces se encendían y el telón se alzaba, su voz resonaba con la fuerza de quienes, como ella, habían sido silenciados. A finales de los años 70, ya de regreso en su tierra natal, el eco de su experiencia seguía vivo en su corazón. La vida le había enseñado que la lucha no terminaba con la liberación física, sino que continuaba en cada palabra escrita, en cada historia contada. Con un bolígrafo en mano y la memoria de sus vivencias como guía, Lola se adentró en el mundo del periodismo, una nueva forma de resistencia en la que su voz podría ser escuchada, no solo como un eco del pasado, sino como un faro de esperanza para las generaciones futuras. En el ocaso de los años 70, el regreso de Lola Canales a su tierra natal marcó el inicio de una nueva etapa, en la que el eco de su pasado seguía vibrando en cada rincón de su ser. La Madrid que había dejado atrás estaba en plena transformación, y ella, con la mirada atenta de quien ha vivido en la sombra, se adentró en un mundo que parecía renacer. La lucha por la libertad había dejado cicatrices, pero también había sembrado en su alma una inquebrantable determinación. Con el bolígrafo como su espada, Lola se convirtió en periodista, una guerrera de la palabra en un tiempo donde la verdad a menudo era un lujo. Sus relatos, impregnados de la pasión y el dolor de sus experiencias, resonaban en las páginas de Diario 16 y en las revistas que se atrevían a desafiar la censura. Cada artículo escrito era un acto de resistencia, un grito de libertad que desafiaba a aquellos que intentaban silenciarla. La vida le ofreció nuevas oportunidades, y su pluma se convirtió en un faro que iluminaba las injusticias de su entorno. A través de su trabajo,
Lola se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, narrando historias de aquellos que habían sido olvidados, de quienes habían sufrido en el silencio. Su voz, que una vez había resonado en las cárceles, ahora llenaba las páginas de publicaciones, convirtiéndose en un eco de esperanza para quienes anhelaban un cambio. En cada encuentro con sus lectores, Lola compartía no solo su historia, sino también la de muchos otros. Las memorias de las últimas presas de la cárcel de Ventas, que había plasmado en Alias Lola, se entrelazaban con las vivencias de aquellos que, como ella, habían luchado por un futuro mejor. Su legado no era solo personal, sino un testimonio colectivo de resistencia y valentía. Mientras el mundo a su alrededor cambiaba, Lola se mantuvo firme en su compromiso con la verdad. La vida le había enseñado que la lucha por la libertad nunca se detiene, que cada palabra escrita es un paso hacia adelante en el camino hacia la justicia. Con cada artículo, cada crítica, cada crónica, su voz se alzaba más fuerte, recordando a todos que la memoria es un arma poderosa en la lucha contra la opresión. Así, la niña del puente de Toledo, que había enfrentado la represión con valentía, se convirtió en una de las cronistas más relevantes de su tiempo, dejando una huella imborrable en la historia de España. En el fulgor de los años 80, cuando el viento de la libertad comenzaba a soplar con fuerza en España, Lola Canales se erguía como un faro de esperanza en un mar de cambios. Su pluma, afilada por años de resistencia, se convirtió en el instrumento con el que desnudaba las verdades ocultas de la sociedad. En un tiempo donde la memoria histórica empezaba a cobrar importancia, ella se convirtió en la voz de aquellos que habían sido silenciados, un eco de los olvidados que luchaban por ser recordados. Cada artículo que escribía era una pieza de un rompecabezas más grande, un intento de reconstruir la historia de un país que había sufrido tanto. A través de sus colaboraciones en Diario 16 y diversas revistas, Lola se adentró en el corazón de las injusticias, exponiendo la corrupción, la desigualdad y las luchas de las comunidades marginadas. Su compromiso con la verdad la llevó a convertirse en una figura respetada, no solo por su valentía, sino por su capacidad de conectar con los sentimientos de su audiencia. Mientras sus palabras cruzaban las páginas, su vida personal también florecía. La maternidad le brindó una nueva perspectiva, un anhelo de construir un futuro mejor para sus hijos. En cada relato que compartía, se entrelazaba su deseo de justicia con el amor que sentía por su familia. La lucha por la libertad no era solo un eco del pasado, se transformaba en un legado que quería transmitir a las nuevas generaciones. En este viaje de redención y descubrimiento, Lola se convirtió en una narradora de historias, una cronista de la vida cotidiana que retrataba la esencia de un país en transformación. Sus experiencias, tanto en la cárcel como en el exilio, se convirtieron en el hilo conductor de sus escritos, donde la lucha por la libertad y la búsqueda de la verdad se entrelazaban en un relato conmovedor. A medida que los años avanzaban, su figura se consolidaba en el panorama mediático español. Cada nuevo proyecto periodístico era una oportunidad para desafiar el statu quo, para recordar a aquellos que habían caído en el olvido. Con cada palabra, Lola Canales no solo contaba su historia, narraba la historia de un pueblo que, como ella, había sufrido, luchado, y finalmente, comenzaba a levantarse. En este contexto de transformación, su vida se convirtió en un símbolo de resiliencia. Las huellas de su pasado en la cárcel, las sombras del exilio y la lucha por la justicia se amalgamaron en una mujer que, con su voz, se atrevía a desafiar lo establecido. Así, Lola se erguía como un testimonio viviente de que la historia no es solo un relato del pasado, sino un camino hacia un futuro donde la verdad y la libertad pueden florecer, siempre que haya quienes estén dispuestos a defenderlas. La vida de Lola Canales es un testimonio de la lucha inquebrantable por la verdad y la justicia, un viaje que se despliega como un tapiz de resiliencia y valentía. En los años 80, cuando España comenzaba a despertar de un largo letargo, su voz se alzó como un faro en la oscuridad. Con cada artículo que escribía, no solo narraba su propia historia, sino que tejía un relato colectivo que resonaba en el corazón de un pueblo ansioso por sanar sus heridas. Los ecos de su pasado no la abandonaron, pero Lola aprendió a convertir el dolor en fuerza. En su papel como periodista, se convirtió en la voz de aquellos que aún sufrían en el silencio, de los olvidados que clamaban por ser escuchados. En cada página, su pluma se transformaba en un instrumento de cambio, desnudando las injusticias que amenazaban con perpetuarse en la sombra. Con una mirada crítica y un compromiso inquebrantable, cada palabra escrita era un grito de libertad que desafiaba a quienes intentaban silenciar la verdad. La maternidad le otorgó a su vida un nuevo significado, un impulso para construir un futuro en el que sus hijos pudieran vivir con dignidad y sin miedo. En sus relatos, se entrelazaban sus anhelos personales con la lucha social,
creando una narrativa que abarcaba tanto el amor familiar como la búsqueda de justicia. Ella entendía que la historia no se escribe solo con hechos, sino también con emociones, y cada artículo se convertía en un legado para las futuras generaciones. Lola se adentró en el mundo del periodismo con la misma pasión que había mostrado en su juventud. Cada investigación era un viaje hacia la verdad, un intento de desenterrar las historias que habían sido enterradas bajo el peso del silencio. Su trabajo en Diario 16 y otras publicaciones la convirtió en una figura respetada, admirada por su valentía y su capacidad para conectar con el sentir del pueblo. En un tiempo en que la memoria histórica empezaba a ser reconocida, Lola se erguía como una guardiana de las voces olvidadas. A medida que la década avanzaba, su figura se consolidaba en el panorama mediático español. Con cada nuevo proyecto, cada reportaje, su compromiso con la verdad se hacía más fuerte. Las injusticias que había presenciado y vivido se convertían en el motor de su escritura, un impulso que la llevaba a desafiar el statu quo y a recordar a quienes habían caído en el olvido. Su vida, marcada por la lucha y el sufrimiento, se convirtió en un símbolo de esperanza en un país que empezaba a renacer. Así, en el ocaso de los años 80, Lola Canales se erguía como un testimonio viviente de que la historia no es solo un relato del pasado, sino un camino hacia un futuro donde la verdad y la libertad pueden florecer. Su legado, forjado en el crisol de la resistencia, no solo contaba su historia, sino que se convertía en un faro de esperanza para quienes, como ella, habían luchado y seguirían luchando por un mundo más justo. En el ocaso de los años 80, España se encontraba en un momento de efervescencia, un país que comenzaba a sacudirse las cadenas del pasado y a abrirse a un futuro lleno de posibilidades. En medio de esta transformación, Lola Canales se posicionaba como una voz inquebrantable, un faro que iluminaba las sombras de una historia reciente que aún dolía. Su pluma, afilada y precisa, se convirtió en el espejo de una sociedad que anhelaba justicia, un vehículo a través del cual las verdades ocultas empezaban a salir a la luz. Cada artículo que escribía era un acto de valentía, una declaración de intenciones que resonaba en los corazones de aquellos que habían vivido en el silencio. Con su experiencia como telón de fondo, Lola se adentró en las entrañas de la realidad española, desnudando las injusticias que habían estado latentes durante tanto tiempo. La corrupción, la desigualdad y las luchas de las comunidades marginadas se convirtieron en el centro de su narrativa, y su voz se alzó como un grito de resistencia en un tiempo en que la memoria histórica empezaba a cobrar importancia. La maternidad, que había llegado como un regalo en medio de su lucha, le otorgó un nuevo propósito. Cada palabra escrita no solo era un eco de su propia historia, sino también un legado que deseaba transmitir a sus hijos. En sus relatos, el amor y la lucha se entrelazaban, creando un tapiz de emociones que reflejaba su deseo de construir un futuro donde la dignidad y la justicia fueran un derecho para todos. En cada página, su pluma se convertía en un instrumento de cambio, un puente entre el pasado y el presente. Con el paso del tiempo, Lola se consolidó como una figura respetada en el panorama mediático español. Su trabajo en Diario 16 y otras publicaciones la llevó a convertirse en una guardiana de la memoria, una cronista que se atrevía a desafiar el statu quo. En cada artículo, cada crítica, se podía sentir la pasión de una mujer que había vivido el sufrimiento y la opresión, pero que había encontrado en la escritura una forma de resistencia. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que la historia no es solo un relato del pasado, sino un camino hacia un futuro donde la verdad y la libertad pueden florecer. Así, en el ocaso de los años 80, mientras España se sumía en un torbellino de cambios, Lola Canales se erguía como un faro de esperanza y resistencia. Su pluma, forjada en el fuego de la adversidad, se convirtió en un instrumento poderoso para desenterrar las verdades ocultas de una sociedad que comenzaba a despertar. Cada artículo que escribía era más que una simple crónica. Era un acto de valentía, un grito de libertad que resonaba en los corazones de aquellos que habían vivido en el silencio. Lola comprendía que la historia no se escribe solo con hechos, sino también con las emociones que la acompañan. En sus relatos, el amor por su familia y el deseo de justicia se entrelazaban, creando una narrativa rica en matices y sentimientos. La maternidad le otorgó una nueva perspectiva, un impulso para construir un futuro donde sus hijos pudieran vivir sin miedo, en un mundo que empezaba a abrirse a la esperanza. Con cada nuevo proyecto periodístico, su compromiso con la verdad se hacía más fuerte. Las injusticias que había presenciado y vivido se convirtieron en el motor de su escritura, y su voz se alzó como un eco de aquellos que aún sufrían en el silencio, de los olvidados que clamaban por ser escuchados. En un tiempo en que la memoria histórica empezaba a ser reconocida, Lola se convirtió en la guardiana de las voces silenciadas, un puente entre el pasado y el presente.
A medida que los ecos de su pasado resonaban en cada rincón de su ser, Lola se mantenía firme en su propósito. Sabía que la historia no se olvida, se reescribe con cada acto de valentía. Su trabajo en Diario 16 y otras publicaciones la llevó a convertirse en una cronista respetada, admirada no solo por su valentía, sino por su capacidad de conectar con el sentir del pueblo. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para desafiar el statu quo, para recordar a aquellos que habían caído en el olvido. En este contexto de cambio, la vida de Lola Canales se erguía como un testimonio viviente de que la lucha por la verdad y la justicia nunca cesa. Su legado, forjado en el crisol de la resistencia, recordaba a todos que la memoria es un arma poderosa en la lucha contra la opresión. Así, mientras el viento de la libertad soplaba con fuerza, su voz se alzaba como un eco de esperanza, un recordatorio de que siempre hay quienes están dispuestos a desafiar las sombras en busca de la luz.